La Steam Deck parecía la consola portátil definitiva, pero en 2026 la realidad podría decepcionarte, por lo que la pregunta es clara: ¿sigue valiendo la pena o siempre fue una consola sobrevalorada? Quédate hasta el final y descúbrelo. La Steam Deck salió en 2022 y desde el primer momento llamó muchísimo la atención. Es más, yo fui una de esas personas que estaba muy emocionada por su lanzamiento, y no era para menos, ya que además de ser una consola portátil capaz de ejecutar videojuegos de PC, también brindaba acceso a toda tu biblioteca de Steam, algo que, sinceramente, estoy seguro de que era el sueño de muchos jugadores, debido a que al tener una biblioteca heredada, no era necesario gastar más dinero comprando nuevamente tus juegos, además de poder aprovechar las ofertas de Steam, que en ciertas fechas llegan a ser insuperables. Sin embargo, con el paso del tiempo, no todo terminó siendo tan perfecto como parecía, dado que comenzaron a aparecer problemas relacionados con la batería, compatibilidad, rendimiento en algunos títulos y varias limitaciones propias del formato portátil, haciendo que muchas personas se preguntaran algo bastante importante: ¿realmente vale la pena comprar una Steam Deck o es mejor mirar otras opciones por sus limitaciones? Para responder esta pregunta, analicemos la consola punto por punto, empezando por las principales razones para comprarla. Número 1. Acceso a tu biblioteca de Steam. Posiblemente el principal motivo por el que la gran mayoría de personas quieren comprar una Steam Deck, ya que a diferencia de otras portátiles, aquí necesariamente no tienes que volver a gastar dinero en videojuegos, porque si vienes del mundo PC y tienes una cuenta de Steam con varios títulos comprados, gran parte de tu biblioteca puede funcionar directamente en la consola, lo que significa que desde el primer día ya puedes tener acceso a muchísimos títulos sin necesidad de comprar nuevamente versiones específicas o pagar suscripciones adicionales. Eso en el supuesto caso que tengas videojuegos ya comprados, dado que si no, caballero, tendrás que adquirir los juegos que desees. Sin embargo, si algo sirve de consuelo, no te olvides que las ofertas de Steam son de las más agresivas y llamativas. Es más, en ciertas temporadas, los descuentos son absurdamente buenos, y eso hace que, a largo plazo, mantener una biblioteca de videojuegos pueda resultar mucho más económico comparado con otras plataformas. Así que si ya eres jugador de PC, esta es fácilmente una de las razones más fuertes para considerar comprar la Steam Deck en 2026. Número 2. Portabilidad. Otro aspecto atractivo de la Steam Deck, ya que la posibilidad de llevar parte de tu biblioteca de Steam a cualquier lugar sigue siendo algo bastante impresionante incluso a día de hoy, cambiando muchísimo la forma de jugar, porque ahora no dependes de estar sentado frente a una computadora o conectado a un escritorio, debido a que podrás divertirte en la cama, durante un viaje e incluso en las salas de espera, aunque depende también en dónde estés esperando. Por ejemplo, yo que paro ahora último en los hospitales, en muchos de ellos no te dejan utilizar aparatos tecnológicos, así que toma tus precauciones. Asimismo, la experiencia se siente mucho más completa de lo que uno esperaría, dado que cuenta con sticks cómodos, gatillos decentes, pantalla relativamente grande y una ergonomía bastante buena para largas sesiones de juego. Y aunque claramente existen sacrificios en algunos apartados como la batería o gráficos dependiendo del título, la comodidad y libertad que ofrece terminan siendo uno de sus mayores atractivos. Número 3. Trackpads. Una característica que puede no ser muy llamativa a primera vista. Sin embargo, si eres fan de los juegos de estrategia, simulación, gestión o aquellos que fueron diseñados originalmente para jugarse con teclado y mouse, los vas a amar, ya que estos trackpads permiten un mejor control que los sticks tradicionales, además de resultar también bastante útiles para navegar por menús, mover el cursor e interactuar con aplicaciones de una manera más precisa. Y aunque al principio requiere algo de adaptación, una vez que te acostumbras, vas a entender por qué es una de las funciones que muchos usuarios terminan extrañando cuando prueban otras consolas portátiles gaming. Por lo que, aunque no suele ser el motivo principal para comprar una Steam Deck, los trackpads terminan aportando una versatilidad y comodidad que la diferencian bastante de su competencia. Número 4. Versatilidad. Pese a que este punto también podría enfocarse en su capacidad de emulación, personalmente considero que la mayor fortaleza del Steam Deck está en su versatilidad.
calidad, ya que gracias a su sistema operativo permite realizar una gran variedad de cosas más allá de solo jugar. Por ejemplo, es posible instalarle aplicaciones adicionales, conectarle periféricos e incluso utilizarla junto a una pantalla o televisor, ampliando muchísimo más sus posibilidades de uso. Y sí, claramente algunos podrían decir que si vas a conectarle teclado, mouse y monitor, entonces quizás sería mejor comprar una PC, pero como dicen, para gustos hay colores. Además, como te comenté antes, también tiene una enorme capacidad para emular distintas consolas, lo que hace que prácticamente puedas convertirla en una máquina portátil para disfrutar videojuegos de muchísimas generaciones. Por lo tanto, si te gusta experimentar y aprovechar al máximo tus dispositivos, el Steam Deck ofrece una versatilidad bastante difícil de ignorar. Número 5. Comunidad y soporte activos. Si bien no he escuchado hablar mucho de esto, no hay que olvidarse de mencionar que la comunidad del Steam Deck es bastante buena, ya que gracias a ella existe una enorme cantidad de tutoriales, configuraciones, recomendaciones y soluciones para diversos problemas, lo que resulta bastante útil, sobre todo considerando que algunos videojuegos requieren pequeños ajustes para funcionar mejor. Asimismo, cada cierto tiempo todavía aparecen nuevas optimizaciones, herramientas y formas de mejorar la experiencia general de la consola, haciendo que no se sienta como un dispositivo abandonado, sino como una plataforma que sigue evolucionando gracias al interés de los usuarios y al soporte que todavía mantiene Valve. Hasta el momento, ¿qué tal te parece el Steam Deck? Seguro como la consola portátil definitiva, ¿no? Sin embargo, no todo es tan perfecto como parece, porque aunque sobre el papel ofrece muchísimo, en la práctica también existen varios sacrificios y limitaciones que uno como usuario no siempre está dispuesto a tolerar, por lo que ahora viene la parte más importante de este video, las razones por las que no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Batería limitada, uno de los aspectos más criticados del Steam Deck desde su lanzamiento, porque aunque la idea de jugar títulos de PC de forma portátil suena increíble, la realidad es que esto también consume muchísima energía, sobre todo en videojuegos exigentes, donde la batería puede durar menos de lo que muchos esperarían. Y claro, aquello termina afectando directamente uno de sus mayores atractivos, la portabilidad, porque al final, si constantemente necesitas estar pendiente del cargador o buscar dónde conectar la consola, parte de esa libertad se pierde un poco. Además, si piensas a futuro, el desgaste natural de la batería también puede convertirse en un problema que deberías de tomar en cuenta. Así que, aunque claramente la autonomía puede variar dependiendo del juego y configuración que utilices, la batería sigue siendo fácilmente una de las mayores debilidades del Steam Deck en 2026. Número 2. Compatibilidad imperfecta. Probablemente uno de los golpes más grandes que muchos usuarios se llevan con esta consola, porque si bien sobre el papel tienes acceso a toda tu biblioteca de Steam, la realidad es que no todos los videojuegos funcionan de manera correcta, ya que algunos presentan errores, otros necesitan configuraciones adicionales y ciertos títulos directamente no son compatibles o corren con limitaciones. Y sí, Valve ha trabajado muchísimo para mejorar este apartado, pero incluso en 2026 la experiencia todavía puede sentirse inconsistente dependiendo del videojuego que quieras ejecutar, por lo que si eres de las personas que esperan simplemente instalar un juego y que todo funcione perfecto sin tocar nada más, este punto puede terminar siendo bastante frustrante. Número 3. Tamaño y peso, un par de características que pueden ser negativas para ti si estás acostumbrado o buscas dispositivos más compactos y ligeros, ya que comparada con otras portátiles, la Steam Deck tiene un tamaño bastante grande y un peso que puede resultar incómodo para algunas personas después de sesiones largas de juego. Y bueno, no es un misterio que gran parte de esto se debe al hardware que necesita para mover videojuegos de PC, pero aún así no deja de ser un punto importante a tener en cuenta. Número 4. Rendimiento limitado, específicamente en los videojuegos modernos, ya que si bien la Steam Deck sigue siendo bastante capaz, la realidad es que los videojuegos actuales cada vez son más exigentes, lo que provoca que algunos títulos necesiten
necesitan bajar bastante la calidad gráfica, resolución o tasa de cuadros para funcionar de forma estable. Y claro, esto no significa que la consola haya dejado de servir, pero sí hace que en ciertos videojuegos la experiencia no se sienta tan impresionante. Así que si buscas jugar siempre con gráficos altos, máxima fluidez y sin compromisos técnicos, quizás sea necesario analizar otras alternativas. Número 5. Su precio. El principal punto para no comprarla, lo cual es una ironía de la vida, ya que cuando el Steam Deck salió al mercado, uno de sus mayores atractivos era la increíble relación calidad-precio que ofrecía frente a otras portátiles gaming. Sin embargo, en 2026 la situación ya no es exactamente la misma, dado que las recientes subidas de precio en su versión OLED han hecho que incluso pueda ser mejor comprarte una PC u otras portátiles de la competencia, por lo que si la relación calidad-precio es uno de los factores más importantes para ti, mira el siguiente video, donde te hablo sobre la mejor consola portátil que puedes comprar para no tirar tu dinero en 2026. Curioso, dale click y no te la pierdas.